Para quien no te conozca, muy brevemente, Néstor Sánchez es graduado en fisioterapia, es máster en psiconeuroinmunología clínica, máster en biología humana, fundador de múltiples proyectos relacionados con la salud, Mammoth Hunters, que es un clásico para todos los que nos interesamos por el deporte y la salud, fundador de Regenera, regenerapni.com y director clínico también en la clínica Regenera en Barcelona. Eso es. Eh, Hay una frase que me ha gustado mucho de todas las que tienes en la página, que muchas me han gustado. Pero en un momento dices lo que para mí creo que es tu porqué, ¿no? El motor de mi carrera es lograr que otras personas encuentren el camino hacia una vida más feliz y saludable. Cuéntanos un poco esa vocación, de dónde viene y cómo te ha afectado. Pues la verdad, decirte de dónde viene, no lo sé. No lo sé de dónde viene, sino que es una sensación. Yo sí que durante mucho tiempo tuve una sensación de frustración con lo que estaba haciendo, como que había algo que no me acababa de cuadrar, ¿no? Uh -huh. Y de hecho es algo que me he planteado muchas veces, ¿no? ¿Cómo acabé yo en las ramas de la salud? Y cuando me metí allí, pues vi que, bueno, estás con personas y realmente quieres que mejoren y no entiendes por qué no ocurre. Y eso es un motor que te lleva a una satisfacción muy grande, pues el ver cuando sí que ocurre, ¿no? Y la verdad es que ha sido para mí la energía que me ha movido a seguir estudiando, seguir aprendiendo y apasionarme por lo que hago, ¿no? Y sí, la verdad es que sí. No sé de dónde viene, pero sé que una vez encuentras la sensación, dices, vale, es esto, ¿no? Llevo mucho tiempo buscando y esto es lo que buscaba. Pues vamos a Uh por ello, -huh. ¿no? Así que muy bien. Y luego también, por lo que he visto, hubo un clic, ¿no? Un momento que fue cuando descubriste la PNI. ¿Supuso un cambio en tu modo de entender la salud y de trabajar con el paciente? La verdad es justamente esa, ¿no? Yo empecé estudiando fisioterapia y para mí, pues no entendía, ¿no? O sea, no entendía desde las prácticas de la universidad por qué hay personas que vienen con una clínica, se les plantea un tratamiento que es el que te han enseñado y va maravilloso, pero en cambio otras personas con unos síntomas que aparentemente son muy parecidos, le haces lo mismo y no mejoran nada, ¿no? Y eso generó una búsqueda en mí que básicamente empecé a buscar, ¿no? De hecho, acabé la universidad muy perdido y lo primero que estudié fue un posgrado en bioética y calidad de vida, que no me solucionó mucho las cosas, la verdad, pero fue una de las cosas que hice. Luego estudié medicina tradicional china y naturopatía, que ya fue una primera intuición de, oye, se explican las cosas de otra manera, hay otro discurso aquí, ¿no? Hay que seguir buscando, ¿no? Y bueno, luego estuve un tiempo trabajando en Francia, dedicándome a la fisioterapia respiratoria, haciendo investigación, siendo profesor en la universidad de pregrado, pero yo seguía con esa búsqueda que no entendía, ¿no? Y entonces encontré la psiconeuroinmunología y efectivamente para mí fue un ¡guau! Era esto, o sea, por fin entiendo que el ser humano es mucho más que sus síntomas, que no podemos entender el cuerpo separado por sistemas, aunque eso nos ha ayudado mucho a comprenderlo mejor, luego lo tenemos que juntar todo, que no es lo mismo una persona que vive en la ciudad que una persona que vive en el monte, que se expone a unas toxinas, que tiene una relación con su jefe. Y todas estas cosas pues dan un mapa más complejo y ambicioso, ¿no? Que a veces te quedas con, pero a la vez pues muy, muy, muy gratificante. Y mucho más apasionante, ¿verdad? Que la Sí, visión mecanicista de flexión-extensión. De sí. repente, yo soy yo en mis circunstancias y hay un montón de cosas en torno al paciente que no sé qué hacen también que sea más apasionante acercarse a la gente e intentar ayudarla. Sí, al final esto lo que te da, o sea, no solo es apasionante para ti, que a veces, sino también para la propia persona, ¿no? Porque al final parece que o sea, parece en estos momentos, en muchos casos, aunque lo ponga muy simple, que las enfermedades son castigos divinos y que vienen de la nada y por lo tanto eso te quita toda la autonomía y todo el poder y que lo único que hay que hacer y que tu cuerpo está yendo en tu contra porque genera unos síntomas que te hacen daño a ti y lo que tú tienes que hacer es tomar unas cosas para que esos síntomas no estén, ¿no? Entonces hay como una sensación de poca fuerza y de que estás expuesto a algo que claro, cuando de golpe tú haces un buen trabajo de la anamnesis y la persona entiende que ha habido un proceso
donde han ocurrido diferentes cosas que le han llevado al cuerpo a entender que la mejor manera para solucionar lo que le ocurre lleva esos síntomas y que por lo tanto muchas veces no hay ni que, o sea, no es que tu cuerpo vaya en tu contra, sino que está intentando solucionar eso que te ocurre, pero no está pudiendo, pero que además no es una cosa estática y que ha llegado en un momento, sino que es un proceso que si va en un camino puede ir en el ese otro, pues claro, es brutal para las personas. Es decir, ¡guau! ¡Joder! Ahora lo entiendo, ¿sabes? Ya no es que yo tenga, pero desde las cosas más complicadas como una patología autoinmune o autoinflamatoria, a alguien que dice, Néstor, es que me engordo con el aire. Y la gente me dice que lo que tengo que hacer es moverme más y correr menos. Y cuando tú entiendes el proceso que hay detrás, dices, menuda barbaridad y menuda frustración está generando a esa persona, ¿no? Entonces, esa es un poquito la idea de la psiconeuroinmunología y por lo que, la verdad, a mí me gusta tanto y me ha enganchado tanto durante tantos años. Qué bueno, qué bien. Pues bueno, dentro de todas las posibilidades que se pueden abarcar, hoy la idea es hablar de inflamación crónica y de herramientas a nivel nutricional o a otros niveles, pues para disminuirla, para prevenirla y también para paliar todos los efectos nocivos que puede tener en nuestra salud. Entonces, si te parece, Néstor, decir también para los que nos están viendo, vamos a dejar al final un tiempo para preguntas, pero vamos a empezar, si te parece, hablando un poco de esto que oímos ahora de la inflamación crónica. ¿Qué es? O sea, ¿realmente es tan común? ¿Lo tenemos todos? ¿Es tan malo? O sea, aquí a mí me gusta más hablar en inglés se llama inflamación de bajo grado y en castellano muchas veces se traduce como inflamación silente. Justamente por eso, porque aunque se nombra mucho así, la palabra crónico ya nos lleva para toda la vida, tengo que cargar con esto, ¿no? Y en realidad no es así, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es, número uno, es que el cuerpo está acostumbrado en general a responder ante un peligro, básicamente el sistema inmunitario, con una respuesta que muchas veces cursa con inflamación. En la mayor parte del tiempo, esta inflamación es potente, brusca, intensa e induce la fase de resolución, ¿no? Entonces, porque digamos, el sistema inmunitario, si me enrollo mucho me lo dicen, ¿vale? Pero el sistema inmunitario tiene la enorme responsabilidad de identificar lo propio de lo ajeno y de lo ajeno aquello que es alarmante y lo que no lo es, ¿no? Entonces, en general, la inflamación ha sido una respuesta brutal que en muchos casos nos salva la vida, tanto en un esguince como en una invasión por un patógeno oportunista. ¿Qué pasa? Que ahora lo que nos encontramos es que vivimos en un contexto donde están pasando demasiadas cosas que son muy nuevas para nuestra fisiología, que no son tan alarmantes como un bicho, pero que el sistema inmune no tiene claro y poco a poco va sumando como pequeñas señales de que debería responder de alguna manera. Y la única manera que tiene el cuerpo de responder es inflamando. Entonces, a eso le vamos a sumar otros factores de otros tejidos que cuando están dañados también tienen esa capacidad de, como si le susurraran al sistema inmunitario que deberían alarmarse un poco más, ¿no? Entonces, eso lo que va generando es como un vaso que se va llenando de inflamación, para que lo entendamos, ¿no? Por eso se llama inflamación de bajo grado. ¿Qué problema tiene? Que justamente muchos de los mecanismos de control, regulación y freno de la inflamación los da el propio pico inflamatorio, ¿no? Entonces, si en vez de ir ¡pa!, que eso produce sustancias altamente resolutivas y antiinflamatorias, sube poquito a poco porque comemos mal, porque dormimos mal, porque nos exponemos a toxinas, por muchas cosas que iremos hablando. Veo aquí una pregunta técnica sobre NRF2 que ya hablaremos más tarde si queréis, pero es uno de los temas que más me gusta. Pero bueno, entonces eso va haciendo que se sume un contexto inflamatorio que es lo que hace que la gente pues
se encuentre más cansada. ¿Por qué? Porque el sistema inmune es un sistema prioritario y está utilizando más energía de la que toca, porque está alarmado. Que tenga dolorcitos en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está más activo y hace estas microinflamaciones que estimulan al sistema nervioso para notar este tipo de dolores. Que es más propenso a ciertas patologías más graves. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario está en ese umbral que se alerta más de lo que toca, ¿no? Entonces, muchas de las patologías que está sufriendo el ser humano moderno tienen que ver de base con esta inflamación sí, crónica, como tú has dicho, o silente, como hablamos normalmente, ¿no? Porque esta inflamación, Néstor, de bajo grado, ¿no? Que está ahí, lo que tú dices, no es suficiente como para desencadenar una respuesta de resolución, se va quedando ahí, ¿no? Se va manteniendo. ¿Esto es algo típico de nuestra civilización? ¿Es algo de hace pocos años? ¿Es algo que se supone que evolutivamente nos ha ocurrido? Claro, esto es tan nuevo que nos faltan los mecanismos de control. O sea, nunca a la biología o la biología del ser humano tuvo que exponerse ni tuvo la presión selectiva suficiente como para resolver una situación de inflamación silente. Y por lo tanto, por eso se va sumando, y además la inflamación silente no nos mata, ¿no? Sino que hace que nuestra calidad de vida empeore muchísimo y que nos lleve a patologías propias del ser humano moderno, como los desórdenes metabólicos, como las patologías autoinmunes, como la depresión, ¿no? Pensad que en las sociedades occidentales, ahora no recuerdo exactamente los datos, pero, por ejemplo, 1 de cada 4 mujeres va a sufrir una patología autoinmune. Y esta patología y 1 de cada 6 hombres. Y esta patología la va a sufrir entre los 40 y los 50 años, ¿no? Entonces va a estar 50 años con su calidad de vida extremadamente, 30, 40, 50 años con su calidad de vida extremadamente mermada. El otro día leía un paper que estudiaban la salud metabólica de los estadounidenses y el 88% de los adultos que viven en Estados Unidos tienen marcadores asociados a desórdenes metabólicos, que normalmente, aunque esto es un poquito más, el 88%, es decir, casi todas las poblaciones, eh, eso muchas veces tiene que ver con que de entrada esa confusión metabólica, que no se hacen las cosas como toca, si quieres profundizamos, tiene que ver de base con un sistema inmune que está activo y que está haciendo que los recursos energéticos se distribuyan de una manera diferente y se utilicen unos recursos energéticos diferentes, ¿no? Es decir, si te he entendido bien, el sistema inmunitario, que al final es un sistema de urgencia, ¿no? De defensa, empieza a consumir recursos en una amenaza que a lo mejor no es tan real como era antes y eso merma al resto de sistemas de capacidad de regulación. Eso es, eso es. Primero, tienen menos energía y segundo, condiciona al resto, ¿no? Al final, lo que nosotros tenemos que ver es que hay 2 supersistemas que se llaman los sistemas egoístas en el cuerpo, que son el cerebro y el sistema inmune. Estos, si quieren energía, tienen barra libre. Pero es que además Okay. el sistema inmunitario en inflamación, como estamos acostumbrados a que las inflamaciones sean intensas, bruscas y potentes, como si hiciéramos un sprint, lo que quiere es que movilicemos glucosa. Entonces, la inflamación ocurre mediante un metabolismo glucolítico. Entonces, las propias sustancias inflamatorias llevan a que nos cueste quemar grasa y que movilicemos más glucosa. Por eso genera tantos desórdenes metabólicos, porque perdemos la capacidad de beta-oxidar, ¿no? Qué bueno. Y entiendo, Néstor, que al revés también ocurre. O sea, si hay un síndrome metabólico, ¿se favorece esa inflamación de bajo grado? Sí, el tema que tenemos es que la grasa, sobre todo la grasa central, tiene un origen común de un tejido que se llamaba el tejido graso, que esto se encuentra filogenéticamente hablando por primera vez en la mosca de la fruta, que funcionaba, entonces el origen de las células del sistema inmune y de la grasa y también del hígado es muy común, ¿no? Entonces hay muchos genes que se expresan de una manera muy parecida, ¿vale? Entonces la grasa tiene la capacidad de producir sustancias proinflamatorias, es decir, que estimulan al sistema inmunitario para que genere inflamación. Eso es largo de explicar, pero básicamente, entonces, cuanto más grasa central yo acumule,
más voy estimulando al sistema inmunitario para que genere una mayor inflamación, ¿no? Entonces, el síndrome metabólico tiene esta característica de inflamación puede producir acumulación de grasa y acumulación de grasa produce inflamación, ¿no? Lo que estamos viendo actualmente es que la mayor parte de los síndromes metabólicos que acaban a la larga generando una inflamación silente o de bajo grado empiezan en el músculo. Es impresionante ver cómo lo que consideramos adultos jóvenes sanos de 20 años ya tienen resistencia a la insulina en su musculatura. Entonces, claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no podemos meter el azúcar dentro del músculo o nos cuesta más meterlo. Tampoco nos importa mucho porque como son sedentarios, tampoco es un tejido que no están utilizando y de hecho que están perdiendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que ese azúcar, pues que en general nosotros tenemos un almacén de entre 300 y 600 gramos, que es la musculatura, pues ahora tiene que ir al hígado, porque es el otro gran almacén. Porque en el músculo, como no lo estamos utilizando y se está acumulando grasa dentro del tejido muscular, esto es un poco técnico, pero ahí ya es como que no hay espacio, no hay espacio para que entre la glucosa, que ocupa mucho. De hecho, cuando las personas empiezan a poder movilizar sus reservas de glucógeno y usar mejor la grasa, se deshinchan mucho porque la glucosa siempre va rodeada de agua, por eso ocupa tanto, ¿no? Por eso el ser humano es mucho más capaz de almacenar grasa, ¿no? Que tenemos energía para 90 días, y mucho menos glucosa, ¿no? En forma de glucógeno que tenemos para 15 horas. Pero lo que decía, entonces, no lo puedo meter en el músculo, lo meto en el hígado. Entonces el hígado también empieza a sufrir, empieza a acumular grasa y también dice, oye, a mí no me metas más glucosa que no puedo, ¿no? Entonces es cuando va al tejido adiposo. Y cuando va al tejido adiposo empieza a acumularse, y empieza a generar cada vez más estímulo inflamatorio, ¿no? Entonces, por eso, esta es una de las causas por las que el ejercicio es tan determinante, porque una sola sesión de ejercicio físico ya cambia la capacidad de meter glucosa dentro de la musculatura. Y lo segundo es que si el tejido adiposo genera sustancias proinflamatorias, lo que se llaman adipositoquinas proinflamatorias, el músculo en actividad genera lo que se conoce como mioquinas, que son también sustancias que estimulan al sistema inmunitario, pero para que genere una respuesta antiinflamatoria. Entonces, es brutal el ser humano, ¿no? Como en las condiciones, si haces lo que tu fisiología espera de ti, que es moverte y comer, cuando tú te mueves, generas una preparación metabólica para que cuando algo lo pongamos en el tejido adiposo, aunque produzcamos un poquito de inflamación, se contrarregule porque previamente yo me he movido, ¿no? Pero claro, si no me muevo nunca, es lo que se llama el yin-yang metabólico, lo que los autores más importantes le han llamado el yin-yang metabólico, ¿no? El estímulo antiinflamatorio de la musculatura y el estímulo proinflamatorio del tejido adiposo central principalmente, ¿no? Entonces el movimiento es determinante para que estemos sanos y es un gran protector de que no acumulemos esa inflamación que nos va a llevar a las principales patologías del ser humano moderno. Para mí sería uno de los innegociables, vamos. Qué curioso la relación entre metabolismo, sistema inmune, actividad física. Entonces, uno de las causas, entiendo que será multifactorial, ¿no? Pero una de las causas de esta inflamación persistente sería la inactividad. ¿Hay alguna otra que sea así muy grande, muy marcada? Sí. El consumo de productos procesados o ciertos tipos de alimentos, pero sobre todo productos procesados que tienen un doble efecto. Tienen un efecto de confusión cerebral, impidiendo que yo me pueda guiar por mi hambre y saciedad y por lo tanto me desregule y vaya a la acumulación de grasa que ya hemos visto que lleva a la inflamación. Y segundo, lleva tantos ingredientes que confunde a mi sistema inmunitario y cuando eso llega al intestino, dice, ¿qué está llegando aquí? O sea, yo no tengo ni idea de esto que es. Y ante la duda, ante estas sustancias, lo que hace el sistema inmunitario es
alarmarse. Oye, si es por si acaso es un bicho, ¿no? Entonces, la propia inflamación que todo ser humano tiene después de comer, lo que se llama la inflamación postprandial, que se ve muy aumentada. Y se ve aumentada en un lugar donde hay una gran presencia de células inmunitarias, que es el intestino, ¿no? Entonces, el intestino también, cuando hay una confusión y esto se va alarmando, pues genera una respuesta inflamatoria que afecta a todos los tejidos, ¿no? Entonces, para mí, los productos procesados es otra de las grandes cosas, porque si lo miráis, vosotros cuando compráis cualquier cosa y miráis veis el listado de ingredientes, es una barbaridad, ¿no? Cuando compráis una manzana, no tenéis que mirar los ingredientes, porque ingrediente es manzana, el cuerpo lo va a reconocer específicamente. Otra de las cosas que a mí con esto, el otro día lo pensaba, no sé, a ver qué os parece, pero claro, con la nutrición que hemos simplificado, o con el nutricionismo, diría yo, que hemos simplificado un alimento, o hemos establecido un lenguaje para saber cómo es un alimento fundamentado en calorías y macros, proteínas, grasas y carbohidratos. Cuando tú ves la etiqueta de un producto que te ponen esta parte, lo otro están chiquititos los ingredientes, pero esta parte, que es lo que están obligados a poner, claro, no te parece tan diferente, porque de una manzana yo sí que puedo poner las calorías, los macros, y dices, bueno, pues si este es el lenguaje que usamos y las dos cosas tienen, mira, pues una galleta tiene más o menos las mismas calorías y bueno, no tiene los mismos macros, ¿no? Entonces hay como una confusión en el lenguaje donde lo metemos en la misma categoría y es cosas completamente diferentes. De hecho, se llaman diferentes. Unas cosas son alimentos porque alimentan y la otra cosa es un producto comestible, algo diseñado por la industria que nos podemos comer sin que nos mate, aunque nos daña, ¿no? Curioso, curioso. Es totalmente cierto. Hace poco mirábamos la etiqueta de pavo envasado, de pechuga de pavo, de esta, ¿no? Y es que ves que te viene un porcentaje que es muy bajo. Dices, a lo mejor tiene un 40% de pavo. Dices, el resto, ¿qué le están metiendo aquí? Y me llama la atención que has hablado de alimentos procesados, no tanto, por ejemplo, de carga glucémica o de subida de glucosa, sino que el foco, o al menos una de las partes más importantes, sería todo eso adicional que lleva lo que es la propia parte nutritiva. Sí, luego también nosotros podemos enfocarnos en los macros y ver qué pasa con la carga glucémica, pero por encima de esto, y esto es algo además que es interesante porque en nutrición, como es una ciencia joven y muy difícil, porque es muy difícil uh, ser categórico, porque las personas tienen muchísimas influencias, hay algo en que hay un consenso absoluto que es los productos procesados nos dañan, hay que comer alimentos. Ahí da igual la corriente nutricional, la escuela, da igual todo, ¿no? Entonces, esto es determinante. A partir de aquí sí que es verdad, bueno, que uno de los factores que tienen los productos procesados, en muchos casos es una carga glucémica muy alta, ¿no? Que también, pues, en definitiva, bueno, que eso afecta a muchos niveles. Sabéis que el azúcar en sangre es tóxico, el azúcar en sangre mucho tiempo y a ciertos niveles es tóxico, el cuerpo va a intentar bajarlo. Claro, si tú subes mucho el azúcar y encima no te mueves y no puedes meterlo en el principal almacén, pues todavía cuesta más. Tienes que producir mucha más insulina para que se pueda meter en los tejidos y vas acumulando un desorden, ¿no? Pero la alerta ya está, ¿no? Y de hecho, pues por ejemplo, con la fructosa o con ciertos edulcorantes, no generamos esta subida de glucemia que tenemos con la glucosa y son igualmente extremadamente dañinos, ¿no? Entendido, entendido. Entonces, la inactividad, los alimentos procesados, excesivamente procesados, ¿algún otro bloque, algún otro elemento que digas es brutal el impacto que tiene negativo esto? Yo diría tres más. Para mí, el siguiente sería la frecuencia de comidas. Es decir, es inaudito que nos encontremos en la situación que se esté recomendando como lo más saludable comer 5 veces al día. Es tan sorprendente. O sea, para empezar, esto solo se puede llevar a cabo si comes productos procesados y se te ha confundido tus mecanismos de hambre y saciedad.
Porque, entenderlo, o sea, si tú comes hasta quedarte bien, te comes un buen pescado al horno, con unas verduras, incluso algo de mayonesa, que te quede bien lleno, a las 2 horas, no puedes volver a comerte lo mismo. Puedes comerte una galletita de chocolate. ¿Por qué? Porque está diseñada para confundir a mi cerebro y que lo coma aunque no lo quiera, ¿no? Entonces, con los alimentos pasa una cosa que hasta el plato preferido, ¿cuál es tu plato preferido? ¿Cuál sería tu plato preferido de comida? Pues yo creo que un chuletón, la verdad. Pues mira, imagínate un chuletón. Digo, "Buah, voy a coger, Alfredo me viene a ver y le voy a hacer un regalo y voy a comprar de Bazar El Mercenario chuletones para él, ¿no? Y tú vienes a mi casa y yo te hago un chuletón. Joder, Néstor, gracias. Qué bien, cómo te lo ocurre. Pero resulta que vienes al día siguiente y digo, te he vuelto a preparar chuletón. Y tú dices, hostia, gracias. Y vuelves al día siguiente y al tercer día dices, hostia, es que ya no me entra un chuletón. Hasta la comida preferida tuya, cuando es un alimento, el cuerpo sabe autorregularse. Y si te has comido un chuletón, por la noche no te apetece comer carne. Sí, Pero en cambio, la gente come durante años y años cereales azucarados de la misma marca durante 10 años, sí, sí, ¿no? Entonces, eso es brutal, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. pero entonces cuando nosotros comemos alimentos, comemos cuando tenemos hambre y comemos hasta saciarnos, de una manera muy natural espaciamos comida. Y eso nos permite dar descanso a nuestro aparato digestivo, que no haya esta inflamación postprandial propia de cada comida, y es un grandísimo protector de que no acumulemos inflamación. Y esto realmente es un mensaje que va muy lejos, ¿no? Porque digamos que el ser humano es el hijo de 200 millones de mamíferos hambrientos y 200.000 años de humanos hambrientos. Nunca hemos tenido la posibilidad de comer 5 veces al día, ¿no? Entonces, nuestra biología no está adaptada para eso. Y de golpe nos sacamos de la manga una intervención, en principio con las mejores intenciones, que está fundamentada en perder peso y decimos, oye, vamos a distribuir la carga calórica de los alimentos en varias veces para que la gente no llegue a la comida con tanta hambre y no coma tanto, ¿no? Entonces, eso lo podríamos discutir porque de entrada no guiarte por el hambre es ya un desastre absoluto. O sea, eso es comer cuando no tienes hambre, es decir, comer cuando tu cuerpo te dice que no comas. Pero bueno, da igual. Aparte de eso, digamos que es una intervención que se diseña para un objetivo concreto y se extrapola a toda la población. Y no solo eso, sino que hemos llegado a la paradoja de que ahora ya no, porque la evidencia es tan aplastante en cuanto al ayuno intermitente que en ciencia no hay discusión, ¿vale? Pero que muchas veces te pueden llegar a preguntar, oye, ¿qué evidencia hay del ayuno intermitente? De espaciar un poquito más comida. Y yo un día lo pensábamos y con Carlos, que es uno de mis socios que hablamos mucho de ayuno intermitente, y digo, pero a ver, es que lo estamos haciendo al revés. Es como si yo dijera, mirad, he pensado que es mucho mejor no dormir que dormir. Y pues, ¿quién tiene que mostrar la evidencia? El que ha Correcto. pensado que no, o sea, toda la historia de la humanidad, el ser humano ha dormido. Si tú vienes y crees que tienes una teoría con una plausibilidad biológica que quieras, muy bien, pero lo tendrás que demostrar muchísimo. Y en este caso es al contrario, metemos una intervención nueva que nunca se había hecho, que nos revienta y encima no tiene que buscar evidencia científica. Flipo. Es alucinante. Como tantas cosas, ¿eh? O sea, podríamos hablar de la pirámide nutricional, pero podríamos hablar de la sociedad en la que estamos. O sea, hay una serie de cosas que se dan por sentadas y, como tú dices, si haces un análisis crítico, dices, ¿y esto por qué? Sí. Pero es tal la presión de la corriente social que lo das por hecho. Bueno, yo creo que, sinceramente, yo cada vez más, yo siempre he sido poco polémico, pero en esto creo que cuanto más leo, más hay intereses de la industria en esta información, porque es que si no, no sé, es que no logro entenderlo, ¿sabes? Entonces, la verdad es que así. El otro día me hacía una entrevista a un periodista y me decía, claro, porque con esto del ayuno intermitente, ¿no? Pues el ayuno intermitente, que es básicamente simular lo que el ser humano ha hecho toda su vida y que todo el mundo va a incorporar de una manera natural, el comer un máximo de 3 veces al día. Y normalmente muchos días comer 2, algún día si has comido mucho y no te apetece, pues comes una, bueno, da igual.
pues me decían, ¿qué te parece, no? Es un poco irresponsable estos famosos que tienen mucha influencia, que estén diciendo que hacen el ayuno intermitente, ¿no? Porque claro, la gente lo hace. Y digo, mira, yo, y de hecho es algo que en el libro del ayuno intermitente explicamos, recomiendo a las personas que sigan un proceso, justamente si están inflamados de base, les va a costar y van a sufrir en espaciar mucho las comidas y no tiene sentido. Vamos a ir incorporándolo poco a poco. Pero lo máximo que les va a pasar con un ayuno intermitente es que pasen mucha hambre o que se encuentren un poco cansados. Entonces, me sorprende que tú señalices eso y que luego salga cualquier famoso anunciando unas natillas o un helado y en eso Sí. en eso que está demostrado que es dañino para la salud, que están atacando a una población muy sensible que son los niños, con un referente que van a seguir a saco y que eso nadie se lleve las manos a la cabeza. Entonces, sobre una herramienta, porque lo diga un referente, ¿no? Como la Elsa Pataki cuando salió en El Hormiguero o no sé qué, sobre algo que lo máximo que te puede pasar es nada, todo el mundo meta estas críticas y luego sobre algo que sí que daña, no pasa nada. Entonces, Sí, es curioso. es Es curioso. Es curiosísimo, ¿no? curioso. Te vas a desayunar por ahí y es eso, pues están el chocolate, el churro, el croissant que desborda todo. Y bueno, estamos habituados, las chuches a los niños, todo eso está absolutamente normalizado. Y bueno, pues lo damos por hecho y seguimos. Hablábamos entonces de como grandes bloques Espaciar comidas también, exactamente. ¿vale? Entonces, básicamente haciéndolo de una manera tranquila, incorporando alimentos y no productos procesados, guiándote por el hambre y la saciedad. Para mí, otra gran, otro top es el descanso y la regulación de los ritmos circadianos. Otra de las cosas como animales de este planeta a los que nos hemos tenido que adaptar, ¿no? Pues todos los seres vivos de este planeta han tenido que convivir con que tenemos 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, ¿no? Los primeros seres unicelulares tuvieron que proteger su ADN de los rayos ultravioleta, las petunias reservan sus aromas nocturnos a la noche para atraer a polinizadores nocturnas y nosotros también nos hemos adaptado a eso, ¿no? De manera que nuestros genes, básicamente, podríamos decir que hasta el 50% de nuestros genes se expresan de manera circadiana, ¿no? A los descubridores de las bases moleculares de esta expresión circadiana de los genes, en el 2017 les dieron el Premio Nobel de Medicina, para que veáis el impacto que tiene esto, ¿no? Entonces, con la luz, el ritmo de vida, el traspasar las fronteras estas de las 12 horas de luz y oscuridad, estamos afectando muchísimo a nuestro descanso y a nuestra exposición a la luz diaria, ¿no? Entonces, exponernos a la luz del sol durante el día y descansar cuando está oscuro es algo que permite a mi cuerpo sincronizarse y ver muy bien en qué momento del día o de la noche está y qué funciones tiene que hacer en cada momento, ¿no? Y cuando eso no ocurre, cuando hay lo que se conoce como un insulto circadiano, hay una desorganización brutal. Para que os hagáis una idea, en 2001 ya Johnny Hansen, que es era el presidente de la Asociación Danesa del Cáncer, demuestra que las enfermeras que hacen turno de noche tienen un 50% más de incidencia de cáncer de mama. En el 2007 la OMS declara la exposición a luz nocturna como cancerígena. Entonces, para que veáis hasta qué punto la desregulación de los ritmos circadianos es impactante, ¿no? Entonces, descansar, o sea, vivir de día y dormir de noche es algo que realmente es determinante para la salud, ¿no? A veces en esto de la fisiología es tan apasionante que nos focalizamos en lo micro, ¿no? No, esta cosita o este suplemento o tal. Y hay cosas que son muy macro, pero que tienen un impacto mucho mayor. Descansar, ¿cómo estás tú después de una noche sin dormir, ¿no? Comer alimentos y no productos, moverte, ¿no? Estas cosas son espectaculares. Que son de sentido común, es lo que decías antes. Hemos perdido la unión con lo que somos, que es cuando los pajaritos, yo aquí por la mañana escucho un pájaro, a las 6:30 de la mañana empieza ya a cantar. Sí que es así. Luego ya cada uno tiene que adaptarlo a su vida, ¿no? Pero que los ritmos están ahí desde antes que llegásemos nosotros y van a seguir estando. Eso es, eso es. Y si hablásemos, Néstor, de efectos, hemos hablado
nos has hablado a nivel de metabólico, esta inflamación de bajo grado, ¿qué puede favorecer? Puede favorecer muchas enfermedades, porque hay veces que se asocia prácticamente con todos los procesos patológicos de la persona, o específicamente algo más. ¿En qué nos puede concretamente perjudicar? Pues lo que estamos viendo es que el mecanismo universal común a los principales desórdenes que sufre el ser humano moderno es justamente esta inflamación. Entonces tiene que ver con los desórdenes metabólicos, obesidad, hígado graso, hipertensión, patologías cardiovasculares, con los problemas digestivos, con las patologías inmunitarias o autoinmunitarias, ¿no? Hipotiroidismo de Hashimoto, artritis reumatoide, colitis ulcerosa, todas estas patologías que cada vez son más habituales, con problemas de fertilidad, ¿no? Que esto es algo espectacular también, ¿no? Si lo piensas en términos biológicos, lo que permite que una especie se perpetúe su capacidad reproductiva. Y actualmente todos tenemos algún conocido que ha tenido que ser ayudado por la tecnología porque por sí solos no podían reproducirse, ¿no? Entonces, desde un punto de vista biológico, estamos tomando un estilo de vida que como especie nos está llevando a autoextinguirnos porque estamos perdiendo la capacidad reproductiva, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver en muchos casos con procesos inflamatorios y sin lugar a dudas desórdenes centrales, desórdenes del cerebro, ¿vale? La inflamación susurra al oído del sistema nervioso central que lo que nos conviene es quedarnos en casa y no exponernos a peligro, ¿vale? Entonces, cuando yo estoy inflamado, como el sistema inmune sabe que va a utilizar mucha más energía, es un mal momento para socializarme, es un mal momento para explorar el mundo. Y por lo tanto, tengo esa tendencia a quedarme cansado, a estar triste, a estar deprimido, porque es la conducta que mi cerebro decide que es óptima para apoyar a mi sistema inmunitario que me está diciendo que está activo, ¿no? De hecho, todos lo tenemos, ¿no? Cuando tú estás resfriado, estás triste, no sé, el PON se llama conducta de enfermedad o sickness behavior, ¿no? Estás triste, estás melancólico, no quieres salir de casa, no quieres ver personas y no te preocupas porque sabes que es por el resfriado. Pero cuando eso se perpetúa en el tiempo, pasa de llamarse resfriado a llamarse depresión. Y entonces sabemos que hay una base, no es la única, pero hay una base y que hay parte de los procesos depresivos tienen que ver con este fundamento inflamatorio. Y además, a la larga, todas las patologías asociadas de degeneración neurodegenerativas, también tienen un sustrato inflamatorio en muchos casos, ¿no? Al final, tú no puedes estar siempre en alarma. O sea, el cuerpo, hay momentos en que está en alarma y es que el sistema inmunitario cumple muchísimas funciones que no tienen que ver con la inflamación. Entonces, lo que pasa es que cuando percibe que hay un peligro, pues se focaliza en eso, ¿no? Entonces, dejar de tener peligros para que el sistema inmune haga todas las otras funciones es una barbaridad. Y lo que más nota la gente al principio, ¿por qué la gente nota? Dice, es que tengo mucha más energía. No me pasaba nada, pero ahora tengo mucha más energía. Justamente lo que le pasa es que el sistema inmune por fin se puede relajar mínimamente y vuelves a hacer una distribución energética correcta y el cerebro entiende que ya puede ser él de nuevo, ¿no? Por aquí nos han empezado a llamar la sociedad del cansancio, ¿no? Todo el mundo está cansado pero bien, ¿no? Pues eso tiene mucho que ver con la inflamación silente. Interesante también porque pensamos muchas veces, como decíamos al principio, que somos entes separados, ¿no? Que una cosa es la química y la química da problemas químicos, otra cosa es los aspectos emocionales psicológicos, otras son los físicos y de lo que estamos hablando, lo que estás comentando ahora es que el cuerpo, en la interpretación que hace de esa, a lo mejor, excesiva actividad del sistema inmune, nos condiciona a nivel mental o emocional. Y de nuevo al revés, o sea, el hecho de estar en una sociedad en la que estamos con multiplicidad de estímulos, siempre reaccionando, etcétera, ¿eso también es una sobrecarga? ¿También gasta energía? Totalmente. O sea, nosotros nos vanagloriamos de ser la sociedad del multitasking, pero el multitasking siempre ha existido.
Pero ¿cuándo hacíamos multitasking? Pues cuando íbamos a explorar un bosque nuevo que no conocíamos y tenías que estar atento por la competencia reproductiva, que no viniera un depredador, que tus hijos no se hicieran daño, que supiéramos el camino de vuelta. Entonces, es absolutamente asociado a la alarma. Y el cerebro, que es el gobernador, también puede decidir que hay alarma y decirle al sistema inmune, ya puedes empezar a inflamar porque estoy percibiendo alarma, ¿no? Y es brutal los estudios que hay, es extremo esto, o sea, hay una TED Talk por ahí muy famosa de esto, de cómo se asocia la multitarea a la percepción de infelicidad. Esto daría para una charla en concreto, pero y de ahí salen pues las cosas pues herramientas, artefactos que simulen lo que normalmente hacíamos, ¿no? Que es el mindfulness, ¿no? Que es estar focalizado en una sola cosa. Pero es que esto el ser humano, cuando había muchos menos estímulos, ya le salía de manera natural. Yo con esto realmente creo que es una de las partes que menos solución estamos encontrando. Quiero decir, hostia, tienes que ser muy consciente de ti mismo para una sociedad tan hiperestimulada y tan hiperestimulante, estar a una sola cosa, ¿no? Pues estás aquí en la entrevista y te van llegando correos, sabes que hay muchas cosas, ¿no? Incluso yo ahora, el otro día lo pensaba, ya sé que es una reflexión muy tonta, pero que cómo te afecta esto, ¿no? Veía una película que a mí me encantaba cuando tenía 20 años y ahora tengo 40, han pasado 20 años. Pues ahora me parece muy lenta. Totalmente. Y dices, ¿por qué? Si antes me encantaba el ritmo ese. Porque nos estamos habituando a un ritmo de vida extremo, pero claro, ese ritmo de vida para mi cerebro es, oye, tío, o sea, esto solo lo hacíamos cuando había un peligro, había una exigencia, de verdad. Pensad que, para que os hagáis una idea, pues el 95% de las generaciones humanas han vivido como sociedades cazadoras-recolectoras, ¿vale? Una sociedad cazadora-recolectora, el máximo tiempo, excepto en los grandes momentos de caza, que pasaba procurándose sustento, eran 4 horas. 4 horas al día de trabajo. El resto era vigilar las nubes. Entonces, tía. Sí. Y yo tengo 2 chavales pequeños y les veo que están con el iPad, mirando la tele, la música, no sé qué, 200 cosas a la vez. Sí. Y están entrenados desde pequeños a tantos estímulos que lo que tú dices es que van a otra velocidad. Sí. Mira, se me ocurrió ponerles la peli de Top Gun. Tú no sé si la has visto, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues esa en su época, pues aviones, carreras, tal. Pues eso, lo que tú dices, a los 5 minutos, vaya rollo. Pero no pasa nada, no sé, es que es otra cosa. Incluso las propias pelis, a mí me llama la atención, es que ahora están pasando todo el rato cosas. O sea, hay explosiones constantemente, efectos especiales cada vez más brutales para conservar la atención. Sí, o sea, estamos en una competición por la atención que es brutal. No sé cómo seguimos, no sé cómo aguantamos. Sí. Y yendo ya a lo que serían cosas que podamos hacer para mejorar todo esto, ¿no? Utilizando a lo mejor la herramienta de la alimentación o con otras ideas. ¿Qué temas en cuanto a nutrición antiinflamatoria, otros que tú consideres así más relevantes, como decías antes, los temas gordos, sin entrar en detalle, qué ideas potentes podríamos implementar para estar mejor? Sí, a mí a veces me sabe mal esta parte, luego lo podemos profundizar porque las intervenciones son un poco fancy. Es básicamente come alimentos y no productos procesados. ¿Y eso cómo se consigue? Primero de todo, vaciando tu despensa. No los compres, ¿no? Porque si tu cerebro, que está diseñado para no dejar pasar algo con una densidad calórica como esa, sabe que está ahí. Entonces, puede ser que durante mucho tiempo no lo comas, pero un día, por lo que sea, te lo vas a comer. Entonces, no los compres. Compra alimentos y no productos procesados. No tengas galletas, no tengas helado en tu despensa. Y que un día tú te quieres dar un placer, pues vas, te lo compras y ya está. Segundo, una vez compras alimentos y te va guiando por tus sensaciones de hambre y saciedad, es muy probable que poco a poco vayas espaciando las comidas. Tercero, respeta la noche. Y por tanto, descansa por la noche es para dormir. No te quedes viendo series de Netflix hasta las 2 de la madrugada, aunque duermas 8 horas. Aunque duermas 8 horas, no te van a sentar igual esas 8 horas que si te vas a dormir a las 10, 11 de la noche.
Es que no tienen nada que ver. Y durante el día tienes que exponerte a la luz del sol, que no tiene nada que ver con la luz de una habitación. Una habitación tiene una intensidad de luz aproximada de 1000 lux, mientras que el sol tiene 10.000 lux, ¿no? Es una intensidad que ya informa a mi cerebro de que es de día, que hay que activarse, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y luego el movimiento, tanto el movimiento en tu día a día como la actividad física, ¿sabes? Desplázate, utiliza el desplazamiento. Yo ahora lo pienso, el otro día era el cumpleaños de mi sobrino que cumplía 17 años y tuve ahí un dilema, ¿no? Porque él quiere un patinete eléctrico. Y yo digo, pero por otro lado pienso, si a los 17 estás con el patinete, sí, a los 17 estás con el patinete. Nosotros a los 17 íbamos caminando o corriendo o nuestros abuelos y a los 70 están en silla de ruedas a los 80. Pues si ya empezamos con el patinete a los 17, a los 40 estamos con la silla de ruedas. No sé, no sé. Entonces, y dije, bueno, pues realmente nos tenemos que desplazar a los sitios, ¿no? Y luego, pues algo de ejercicio físico para mantener la musculatura y para hacer trabajo aeróbico también, me parece muy interesante. Perfecto. Bueno, pues son muchas cosas, ¿no? Cosas de sentido común al final, lo que estamos diciendo. En Sí, cuanto a nutrición, algo tan sencillo como tú dices, todo lo que sea raro, todo lo que no podamos todo, identificar todo lo que como... va en bolsa, fuera. Ya está. Efectivamente, Todo lo que va en efectivamente. bolsa, fuera. Luego, ya iremos hablando porque realmente la sociedad genera unos contextos que hacen muy difícil. O sea, todas estas herramientas sí muy fácil, yo lo intento, pero no puedo, ¿no? Deberíamos hablar y profundizar cómo conseguimos hacer actividad física, porque este es uno de los grandes problemas, ¿no? Para muchas personas lo viven como un infierno hacer. Sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer que la persona que vive la actividad física como un infierno lo viva como yo? Que yo lo vivo como un verdadero placer que me genera endorfinas. Entonces, eso son cosas que ahí estamos en ello, ¿no? Pero que son muy importantes. ¿O qué está haciendo que esa persona realmente le cueste mucho solo comer alimentos? ¿O por qué, o sea, qué contexto vital nos está llevando a que tenga que utilizar las horas del sueño para otras cosas, ¿no? Ahí también es donde está la materia, ¿no? Pero claro, en general estas herramientas están muy bien. Perfecto. Y por volver al tema de la nutrición, aunque ha quedado claro, pero si tuvieses que decir, oye, ¿por dónde empiezo? O sea, si tengo que retirar, tengo la despensa llena, no voy a tirar todo. ¿Hay algo particular que digas, oye, empieza por quitarte no sé qué? Es eso, todo lo que tenga bolsa. Para afuera y empezar a comer como se hacía antes. Sí, sí. Entendido. Entendido. Sí, ¿y eso qué quiere decir? Come fruta, verdura, tubérculos, carne, huevos, frutos secos, eh, pescado, setas, algas. Eso es lo principal. Como veis, aquí hay algunos alimentos que no nombro, que a lo mejor ya darían para otro, que tienen lo que son alimentos, por lo tanto no están en el mismo escalón que los productos procesados, pero tienen Ujú. un potencial inflamatorio para muchas personas. Es fácil que tengan más perjuicio que beneficio, como por ejemplo los cereales, entre ellos principalmente el trigo como el que más, ¿no? Casi ningún intestino humano puede digerirlos, a veces según la microbiota mejor o peor. Muchas personas reaccionamos de una manera alarmante, por lo tanto es un alimento que yo no incorporaría en tu día a día, ¿vale? Y además la densidad nutricional es muy baja y está ocupando un lugar que podría ocupar algo que nos va a aportar muchos más micronutrientes, ¿no? Entonces, Entendido. pero nada, fruta, verdura, tubérculos, carne, pescado, huevos, setas, algas, frutos secos, una alimentación mediterránea sin tanto grano. Eso sería lo óptimo en cuanto a alimentación. En el momento en que vamos recuperando también esas sensaciones propias, lo que hablamos, los ritmos, movernos un poco, elegir alimentos reales, puede ser que ya nuestro cuerpo despierte y nos vaya diciendo, oye, mira, esto mejor no, vete mejor hacia aquel lado. Sí, sí, sobre todo lo que pasa muchas veces es que alguna vez lo tomas y ya ni te reconforta tanto, y dices,
No, es que no me siente igual de bien, yo no me encuentro igual, ¿no? Tú ya sabes discernir cómo estás, ¿no? Que antes no. Bueno, pues mira, algunas de las preguntas que tenemos por aquí, hay muchas, hay muchísimas, vamos a leer algunas. Decir que esto va a quedar grabado, para todos los que estáis aquí, que Néstor Sí. está compartiendo Tengo muchísimas 3 minutitos. Vamos allá. Pues vamos, mira, aquí estoy viendo una de Magdalena que dice que ¿qué opinas de suplementos alimenticios y vitaminas? Bueno, pues eso que es de la pirámide, si hiciéramos una pirámide sería la parte de arriba del todo, ¿no? Es verdad que en estos momentos, entre que el ritmo de vida es muy alto y que nos fundamenta la agricultura extensiva, ha agotado los terrenos, muchas veces nos faltan nutrientes, ¿no? Los alimentos de mayor densidad nutricional los consumimos muy poco, son las vísceras de los animales, ¿no? Los consumimos muy poco, ¿no? Entonces, en ciertos casos, algunos apoyos pueden estar bien, pero lo que en ningún caso puede ocurrir es que fundamentemos o nos pensemos que estamos sanos porque porque tomamos el multivitamínico. Eso, sin todo lo que hemos hablado antes, no va a hacer nada. ¿Que es probable que muchos de nosotros tengamos que tomar en ciertas épocas del año vitamina D? Sí, porque hay una deficiencia poblacional. O ciertos tipos de grasas poliinsaturadas, probablemente también. Pero la clave es lo otro. Eso es como el complemento. Por eso se llaman complementos, porque complementan lo principal. La guinda del pastel, ¿no? Que sin Eso el es. pastel no es nada. Mira, nos pregunta Love sobre la leche, que es otro alimento también controvertido. Sí, aquí, o sea, la leche sí que tiene la característica que nutricionalmente es mucho más denso, sí que aporta micronutrientes. Y es verdad que pues más o menos el 70% de la población adulta de este planeta es intolerante, o sea, le cuesta degradar su azúcar. En caso de que te siente bien su azúcar, tenemos otro problema con una de sus proteínas, que se llama caseína, que es una de las proteínas principales, que tiene un potencial de alteración de la funcionalidad del intestino e inflamatoria bastante alta. Entonces, no es uno de los alimentos que de adulto necesitemos para nada, y también tiene probabilidades de que genere perjuicio. A partir de aquí, esto sí que es muy individualizado. Hay personas que le sientan mejor, no tienen síntomas y pueden tomar algo de leche de vez en cuando, un poco de queso, bien. Pero si no es algo que te apetezca muchísimo, puedes vivir completamente sin leche y te estás ahorrando una probabilidad alta de que eso de alguna manera te esté afectando. No, No es una como, necesidad como se consideraba antes, ¿verdad? No, Obligatorio tomar leche para estar en sano. absoluto. De hecho, nuestra biología ya anticipa que llegados a cierto punto dejamos de tolerarla. Es así porque nunca la habíamos tomado. Entonces ya veis que no soy tan categórico como con el trigo, porque no tiene un efecto tan directo. En algunas personas sí, pero hay un poco más de variación entre las poblaciones, ¿vale? Pero en general, yo sería uno de los alimentos que ni mucho menos tomaría diariamente. Lo haría esporádicamente, más por gusto que por sensación de que me está alimentando de alguna manera o de otra. Perfecto, Néstor. Sabemos que tienes ahora otro compromiso. No sé si una última o Sí, terminamos ya. sí, lo que quieras, hacemos la última. Mira, veo aquí una que yo creo que aterriza también muchas de las cosas que hablamos. Nos pregunta, vamos a ver, Mía del Designer. Dice, es muy difícil comprar en los supermercados porque todo viene en bolsa o envasado. ¿Qué opinas de las bolsas de verdura? Porque es verdad, ¿no? Que es un contexto real que al final estamos acostumbrados a comprar todo, pasas por el lineal del súper y todo viene envasado. Yo alucino con esto, porque, o sea, ni estar en contacto con plástico en muchos casos no es bueno ni para el alimento, genera una de residuos que flipas y sí deberíamos poco a poco, bajo mi punto de vista, ser nosotros como consumidores un poco más exigentes en que, tío, o sea, ¿qué haces poniéndome la manzana en una bolsa? No te la compro, no te la compro. Efectivamente, Sí, efectivamente. Y los cambios van a venir por ahí, ¿eh? Van sí, a sí, venir porque nosotros exijamos. sí. Néstor, muchísimas gracias. Gracias por hacernos un hueco. Gracias por haber apurado hasta el último momento y gracias por compartir todo lo que sabes, toda tu experiencia y el cariño con el que lo transmites. Un placer. Y bueno, en Igualmente. nombre de todos los que te están viendo, muchísimas gracias. Si quieres decir alguna última idea, compartir alguna última cosa. Nada, que muchas gracias y encantado. Para mí es un placer divulgar lo que siento que es
mi manera de aportar al mundo, así que estoy encantado de la vida. Muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias a ti, gracias a todos. Nos vemos otro día. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Chao.